mi caso, yo tengo una niña que tiene autismo, o sea, está dentro del espectro, y tengo entendido como que lo que viene dando el diagnóstico final es el estudio de genética. Esto, hay muchas investigaciones todavía acerca de eso. Sí en los últimos años se ha como narrow, se ha como definido un poquito más que tiene algo que ver con la genética, pero no necesariamente. Es decir, todavía no hay una correlación exacta, ni se puede decir, es decir, hay... De que fue pasado de mamá clientes a o niños con la parte de genética perfecta como debería ser y aún así están dentro del espectro. Y ahí viene la parte, Dani, donde hablamos de los mitos del autismo, que muchas veces dicen que la genética, incluso he escuchado también de la alimentación. No, y de las vacunas. Lo de las vacunas es como lo más controversial, porque en el caso de mi niña, por ejemplo, ella tuvo un comportamiento de un niño neurotípico completamente normal hasta los 8 meses y coincide que ese es en el tiempo en el donde se aplican las vacunas, que son como 3 o 4 vacunas en una misma, o sea, que se hace a la vez. Y a partir de ahí empezó el cambio en el comportamiento de la niña, como que empezó a perder interés en los juguetes o cualquier tipo de juego. Y entonces coincide, y muchas personas sí lo achacan como que es debido a este cambio que se hizo de las vacunas, porque antes no funcionaban así las vacunas, era como por separado. Y sí se vio como un pico. Un antes y un después. Exacto, cuando cambiaron este método de vacunación. Entonces ustedes piensan que tiene alguna relación. ¿Tendrá algo que ver esto? Dentro del autismo voy a explicar lo que pasó con tu niña específico, que pasa muchísimo. Hay 2 tipos de autismo que vamos reconociendo. Bueno, no le puedo llamar tipos de autismo, pero a la hora de diagnóstico, que son los niños que tienen, que desde el principio están mostrando señales, es decir, nunca hacen contacto visual, o los padres ven estos comportamientos desde pequeñito. Pero en tu caso fue una regresión y pasa muchísimo. Que incluso hasta los 2 años puede pasar, niños que cumplen los 2 añitos y después de los 2 añitos empiezan para atrás, habilidades que tenían niños que decían un vocabulario de 10, 20 palabras y de repente bajan a 0, el contacto visual baja casi 0 también, y eso nosotros le llamamos regresión, y es decir, no es como que lo separamos de lo otro, pero también es una parte importante a la hora de evaluar. Y con respecto a las vacunas, tampoco existe una correlación. Los estudios, nosotros, por ejemplo, la ciencia de comportamiento, el behavior analysis, es muy basado en research y en research individual. Es decir, no se hace en estudios de grupo, se estudia un solo individuo. Y no se ha demostrado ninguna correlación con las vacunas. Pero sí es cierto que en unos años atrás, hace muchos años, estaban haciendo vacunas muy altas en mercurio. Sí, en mercurio. Y esto podía estar dañando a nuestros niños. Cuando se empezó a hacer esta relación, había esta hipótesis de que podía estar dañando, se cambiaron muchas vacunas y se mejoraron muchísimas. Y dicen que hasta ahora las vacunas cada vez van mejorando más. Y desafortunadamente tenemos muchos niños que nunca han recibido vacunas. Igual están dentro del espectro. Sí, no pienso que sea única y exclusivamente, como se le dice comúnmente, que lo induce. Claro. Pero yo en lo personal, no por mi niña, sino en general, sí pienso que quizás pueda tener alguna relación, porque también se comenta mucho el tema de que las vacunas logran en el niño como una cierta intoxicación cuando son tantas vacunas juntas, porque como que no le da tiempo al cuerpo como asimilarlo. Y de aquí es que entonces viene todo el tema neurológico. Déjame hacerte una preguntita, disculpa que te interrumpa, Dani. Es que estos diagnósticos a veces son difíciles para aceptarlos a los padres. ¿Cómo tú le dices, cómo pueden hacer ustedes para a los padres, a las madres, decirles que su niño, cuando están en negación aún así, necesitan ir a terapia por su propia mejoría? ¿Cómo hacen para llevarle un plan de convencimiento de que a través de estas terapias ellos pueden mejorar y de hecho pueden hacer una vida súper funcional? Exacto. Nosotros siempre decimos que las terapias nunca están de más. De hecho, pues, especialmente la terapia de comportamiento, que son más horas, le ponen a los niños una rutina que a veces en la casa no tienen. Aunque el niño no tenga un diagnóstico, la terapia es algo que el niño se va a beneficiar de esa estructura en la casa. Pero así todos nosotros siempre les recomendamos que cualquier concern que tenga el padre, cualquier duda, que se lo comente al pediatra, porque los analistas de comportamiento no pueden diagnosticar. Tiene que ser el pediatra que luego los refiere al neurólogo. Sí, yo he vivido mucho eso y de verdad es algo bien triste. Sobre todo porque como padres me imagino que no sea un proceso fácil, sobre todo si es un niño único o tienes más niños, da lo mismo, es un proceso bien difícil. Por eso es que Ale y Ari, nosotros creamos este programa educacional para esto mismo, para llegar a más familias, porque creo que es algo que hay mucha necesidad allá afuera de personas que no entienden que es un proceso
y que estamos aquí para ellos. Hay más personas que entienden lo que están pasando y nosotros podemos ayudarla. No hay por ninguna razón que denegar lo que está pasando, pero if you do it, it's okay. Si tú la estás denegando por alguna razón, está bien, tómate tu tiempo. Tu proceso. Pero mientras que lleves de tu mano, ayudar a tu pequeño. Si de este momento que te cuesta trabajo a ti asimilarlo, déjanos a nosotros los profesionales ayudarte, empezando la terapia, yendo hand by hand. Tú puedes estar presente durante todo el tiempo, ver cómo funciona, ver con los cambios de tu niña, y si ahí vas procesando un poquito más el diagnóstico, va a ser mejor. Tú estás en tu proceso y tu niño está en su proceso, así que los dos van a ir avanzando poco a poco. Nati, yo creo que también a veces muchos padres tienen esa negación porque no saben qué es el autismo. Claro, porque es un mundo desconocido para ellos también, como para muchos. Por eso es que déjame mirar a la cámara y decirle, me encanta esta entrevista porque se le está dando visibilidad a un tema, a un campo donde muchos desconocemos y muchas veces no tenemos las mejores palabras para dirigirnos a estas personas. O sea, me encanta porque es que solamente es comprender y aceptar, no más que eso. Pero además es que algo que cada día es más común. Exactamente. Entonces se necesita que la humanidad vea el autismo como una condición, que aprenda a lidiar con eso, porque es increíble que cada vez es más frecuente. Algo que antes se veía un caso aislado, ya tú conoces, yo de mi mismo círculo tengo como 4 conocidos que tienen niños con autismo. Eso es para que vean. Mira, aquí yo estoy en lo que ustedes están conversando, estoy analizando algunos puntos. O sea, cuando mencionaste que tú notaste un comportamiento, estás hablando de tu experiencia personal, o sea, que tú notaste un comportamiento como madre, tu experiencia personal, antes de la vacuna y después de la vacuna. Sí. Y si lo notaste, pues alguna correlación, tú sientes es que lo que debe digo, quizás no, porque bueno, científicamente como que no se ha comprobado que sea por el tema de la vacuna, pero coincide y hace lógica. Y tu experiencia sí, pero hay otras que ni siquiera han vacunado a los niños y también tienen este tipo de diagnóstico. Sí, porque yo pienso que lo que estaba diciendo al inicio, no es como que la vacuna sea lo que causa el autismo, pero sí que en algunos casos puede ser como que los niños que sean propensos a generarlo, por decirle de alguna manera, como que la vacuna lo dispare, ¿entiendes? Exacto, también recordemos que todos los organismos son distintos, entonces es complicado. Sí. Coincido contigo, Ari, en algo que mencionaste, que las terapias nunca están de más, tenga o no tenga el niño una condición, porque acá en los Estados Unidos, familia, se vive una vida muy agitada. Los padres están constantemente trabajando, los abuelos están constantemente trabajando. No es como de donde venimos nosotros, de nuestros países, que siempre hay alguien en la casa, siempre tenemos un patrón, la abuelita, el abuelito, tal vez la mamá no trabaja, y siempre estamos en constante relación con la familia. Salimos a la calle y los amigos están en la calle. Estás obligado a socializar con otros compañeros. Exacto. Yo en Cuba me decían, oye, para la calle, tienes que jugar, dale a salir, muévete para aquí. No, que pasó esto, mamá, resuélvelo como pueda. O sea, esas cosas aquí no las hay, porque ¿qué pasa? Aquí todo el mundo vivimos dentro de la casa y estamos, obvio, ahí están trabajando, están ocupados, pero no tienen ese nivel de exposición. Exactamente. Y esa es la palabra clave que has dicho. Exposición. Desafortunadamente, acá hay mucha exposición a otro tipo de cosas que pantallas. Exacto. TV. Se consume mucho. Y no es que, y yo bajo ningún concepto estoy juzgando acá a nadie que le dé screen time a sus niños, ni teléfono, ni tableta, ni nada. Yo entiendo que esos son métodos que usamos y que están ahí en nuestra disposición, pero tienen que entender que es demasiada exposición, que nosotros, por ejemplo, no crecimos con eso. Nosotros veíamos el televisor de 10 de la mañana a 12 días por la mañana, los sábados, si estábamos viendo la película que ponían, pero fuera de eso no era tanta exposición. Matina infantil. Y entonces lo vemos desde pequeños, los bebés, desde que tú les pones una pantalla, su vista se desvía para eso, porque es que es demasiada estimulación. Y al nivel sensorial es mucho, y es lo que no entendemos, que a veces que por dentro de nosotros, por fuera, todo lo que tiene que ver con senses, todo lo que tiene que ver con luces, sonidos, son estimulaciones diferentes. E incluso cuando tú como mamá no le pongas teléfono tanto a tu niño, tú dices, bueno, yo no le pongo tanto teléfono, no importa lo que está a tu alrededor, la televisión, cuando ustedes van, las luces, todos estos pueden ser estímulos que estén dentro de su environment y que pueden lucir diferente para cada persona. Déjame un segundito rápido, porque es referente a esto, porque yo tengo esta duda, he leído mucho y me he informado mucho, y también he visto como que puede existir un falso diagnóstico de autismo producto de esto mismo, del consumo de tablet, de televisión, correcto, de pantalla. De hecho, ¿puede ser así? Sí, nosotros tenemos un podcast en cual hablamos del virtual autism, que es el autismo inducido, donde hay niños que tienen síntomas de autismo, que no te miran a los ojos, que no te saludan, y es porque como están tanto tiempo en la televisión, no han tenido esa exposición, no tienen los skills de conversar,
conversar, de tener una conversación, de sostener los ojos. Entonces, algo que se está viendo hoy en día. No es un diagnóstico que el neurólogo te da, pero es un nombre que le estamos poniendo a estos niños que tienen características parecidas a niños con autismo. Y que le dan un falso diagnóstico. Y en este doctor que estudió este fenómeno, estuvo quitándoles el screen time por años a estos niños, 2 años sin televisor ni siquiera, sin tablet, y los síntomas redujeron un 80%, algo así, grandísimo. Nosotros tenemos un podcast sobre De hecho,